Es hora de conversar con los expertos. Para conversar acerca de ciencia. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, Polo, todo bien. Y estamos con un invitado que hemos tenido antes en el programa, todos lo has tenido también. Es Claudio Hetz, director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Y que acaba de publicar en Nature, en una de las revistas de Nature, junto a otros científicos, una investigación bien interesante porque tiene que ver con pruebas farmacológicas, con una cierta aproximación farmacológica para combatir enfermedades que uno pensaría que por su complejidad no deberían estar ni en el mismo planeta, salvo el planeta de las enfermedades muy graves, digamos. Estoy hablando de, por ejemplo, cáncer y enfermedades neurodegenerativas, pero es atacando un problema común, que es como casi de la clase de biología, no te diría básica, porque lamentablemente uno no lo aprende en lo básico, pero el principio parece ser, a menos que yo esté simplificando demasiado mi comprensión, ahora lo voy a preguntar, bastante básico en términos de las cosas naturales que hacen las células. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido. Quizás me enredé un poco, Claudio, pero estamos hablando de no una causa de la enfermedad, pero una raíz común, una característica común en una serie de enfermedades que parecen pertenecer a rangos distintos, ¿no? Exactamente. Yo creo que en los últimos 10 años el campo de la biomedicina se ha dado cuenta de que existen alteraciones como moleculares adentro de las células que son comunes a todas estas patologías que uno pensaría que son realmente que no están relacionadas. Y de hecho, internamente, si tú solo hablas de neurodegeneración, el Parkinson versus el Alzheimer o el Huntington, clínicamente se manifiestan de forma diferente. No hay que ser un experto para identificar a un paciente que sufre Parkinson o Alzheimer, pero a nivel histológico, a nivel molecular, es posible observar como fenómenos transversales que fallan. Pero lo interesante es que en el cáncer versus enfermedades cerebrales fallan como en direcciones opuestas. Entonces yo creo que ahí va la diferencia. Ya. Después te voy a explicar. ¿Pero qué le pasa a la célula, por ejemplo, cuando o la célula de un paciente, de alguien que enferma de una enfermedad neurodegenerativa o de Parkinson? ¿Qué le está pasando a esa célula? Claro, en este artículo nosotros nos enfocamos en un tipo de perturbaciones que tienen que ver con una falla en el equilibrio de las proteínas. Entonces, todas nuestras células en el cuerpo, sobre todo en el cerebro, producen proteínas y estas son las que median las funciones específicas, por ejemplo, la transmisión sináptica, almacenar información en el cerebro. Y en estas enfermedades es posible observar que se acumulan proteínas alteradas, tóxicas, que de alguna forma pierden su estructura tridimensional, que es lo que les da su función natural, y se empiezan a acumular y a dañar las células hasta que éstas terminan fallando y muriendo. Entonces lo que se piensa es que todas estas enfermedades tienen una raíz común, que probablemente tiene que ver con un mal envejecimiento. Después podemos entrar en ese tema. Entonces, en este artículo lo que discutimos es sobre el desarrollo de drogas que buscan de alguna forma mejorar las capacidades intrínsecas que tienen las células para reparar este tipo de daños que se pierden durante el envejecimiento. Entonces las células jóvenes, nosotros no estamos enfermos de Parkinson, Alzheimer, de alguna forma van perdiendo esta capacidad de autolimpieza y en este momento creemos que con drogas podríamos recuperar eso, prender sensores moleculares que de alguna forma están detectando estos daños y cuando envejecemos dejan de ver el problema. ¿Y cómo se puede hacer, siguiendo con la pregunta que hacía Pancho, un poco una comparación entre lo que pasa en la célula frente a una enfermedad neurodegenerativa, Parkinson, Alzheimer, con lo que pasa en la célula en el caso del cáncer? En el caso del cáncer pasa algo un poco diferente. Las células cancerosas son adictas a una buena homeostasis proteica. Cuando nos mutan genes como los oncógenes que producen estos eventos que transforman las células normales en malignas, existe una necesidad alta de producir proteínas y además cuando se forman los tumores sólidos, las células cancerosas sufren mucho estrés porque un tumor sólido tiene una irrigación pobre sanguínea, bajos niveles de oxígeno, entonces su metabolismo empieza a fallar y de alguna forma si no se adapta, si no alcanza como un nuevo equilibrio, la célula cancerosa muere. Entonces el cáncer ocupa esta maquinaria molecular que falla en el envejecimiento, pero la sobreactiva para de alguna forma romper esta barrera y finalmente poder formar tumores y atacar tu cuerpo. Entonces van en direcciones opuestas, ¿te fijas? Pero, entonces en el caso del cáncer lo que uno quiere con drogas es apagar esta maquinaria, que la célula no pueda adaptarse y sobrevivir a este ambiente inhóspito que es un tumor. Un tumor es, en términos como celulares, moleculares, es realmente inhóspito para una célula.
Ahora, en ambos casos, y particularmente el paper que estamos hablando, ustedes prueban drogas que atacan entonces esos sensores Claro. de la célula, en el fondo, Claro, ¿no? entramos como en materia. Entonces, Ya. ¿cómo opera esto? Y es súper interesante porque dentro de nuestras células existen sensores de todo tipo que detectan múltiples formas de daño. Ujú. Por ejemplo, tú estás tomando sol y la radiación ultravioleta daña tu ADN. Hay sensores que detectan eso y reparan esos cromosomas, o si no te da Ujú. cáncer, Ujú. o matan a la célula que ha sufrido un daño crónico. Y esto también sucede para el equilibrio de las proteínas. Entonces, la gracia es que estos sensores, de alguna forma, comandan los procesos o de reparación o de la eliminación de células como crónicamente dañadas, por el bien como de la comunidad, se podría decir. Ujú. Entonces, ahora lo que estamos haciendo en la comunidad, la comunidad científica, no solo Ajá. nosotros, es manipular estos sensores con drogas para, en el caso de enfermedades cerebrales, mejorar esas capacidades adaptativas y mantener la función neuronal por un tiempo más prolongado, o en el caso del cáncer, evitar que las células cancerosas sobrevivan y formen tumores, ¿te fijas? Y esto ha sido una revolución de los últimos años. Uno mira los artículos científicos con este tipo de drogas, modelos preclínicos en animales, Ajá. es bastante impresionante. O sea, tú puedes hacer desaparecer tumores sólidos de distintos tipos. No es un cáncer específico. Esto se ha Ujú. probado en cáncer de mama, cáncer del pulmón, melanoma, etcétera. Es como más... Está atacando realmente mecanismos fundamentales del cáncer. En animales ha tenido Claro. por lo tanto, Está- el potencial en términos de lucha contra el cáncer es Exactamente. gigante, Y lo que se piensa es que probablemente en el futuro, más que una quimioterapia, estos van a ser como ayudantes de las quimioterapias, ya. de las clásicas que tú tomas. Ujú. Entonces, juntas drogas y finalmente puedes tener efectos más eficaces. Ujú. Estamos conversando con el doctor Claudio Hetz, que es director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En este análisis que hicieron ustedes, hay participación que es interesante, la participación desde el punto de vista de la ciencia, ¿no es cierto?, la ciencia básica y también del mundo de la industria farmacéutica. ¿Cómo se produce esa combinación y qué elementos virtuosos tiene a tu juicio? Claro, esto fue súper interesante porque este artículo escribimos con dos investigadores pioneros que vienen del mundo de la industria, de las empresas farmacéuticas, y que han desarrollado las drogas más potentes en el campo para atacar estos problemas. Pero el desarrollo de drogas y pensar en un paciente, Ujú. en los problemas que va a tener una droga cuando llegue a la clínica, ese tipo de preguntas para nosotros los científicos básicos realmente no nos podemos responder. Nosotros queremos probar efectos. Claro. Entonces la combinación fue súper interesante, como de visiones desde la Porque biología, punto cómo 7. funcionan las drogas versus Ujú. qué problemas tú podrías predecir, los clásicos efectos secundarios, que ese es el Ujú. desafío en este momento. Claro. O sea, tomo una droga que ataca el equilibrio de las proteínas del cerebro, bueno, pero ¿qué pasa con el resto de mis órganos? Sí, porque en el fondo, en esta aproximación, no solamente puntualmente en este trabajo de ustedes, pero en todas estas aproximaciones terapéuticas que entiendo son más o menos nuevas, incluso estoy pensando también en la lucha, en la herramienta de la inmunoterapia contra el cáncer, Claro. en que más allá de los factores externos, lo que se trata de hacer es como engañar, ¿cierto?, al mecanismo descubierto en las células para darle una instrucción contraria en el fondo, ¿cierto? Es como, de alguna manera, como reprogramarlo. No sé si es lo que también un poco más hype se dice, hackear la célula, Claro. ¿no? Pero de alguna manera es engañarla para que sienta algo distinto de lo que siente, por lo tanto que genere un efecto distinto. Pero uno se imagina que al manipular eso, al manipular una célula para que haga algo distinto a lo que su naturaleza le indica que debe hacer, claro, uno puede ahorrarse una enfermedad, pero no sabe qué otros efectos se está Claro, generando, ¿no? En el podrían sistema, aparecer ¿no? otras o, de hecho, al atacar al cerebro, el miedo es que pierdas tu identidad, cambien, Ah. no sé, propiedades superiores del sistema nervioso. ¿Y eso se puede anticipar? O sea, ¿cómo se trabaja con esa variable? Claro, el problema de las drogas en general es ese, es que tienen efectos secundarios o el hecho que la biología... es difícil encontrar moléculas o genes que sean como específicos para un proceso. Claro. En general, Son tienen sistemas. múltiples, claro, sistemas que se organizan de distintas formas en distintos órganos y tienen distintas funciones. Entonces nosotros en este momento estamos atacando este problema con terapias más vanguardistas, como la terapia génica. Ujú. Entonces la gracia de esto es que tú en vez de usar una droga, entregas el componente que le falta, que es un gen, o sobreactivas una red, un sistema con un gen regulador maestro. Y la gracia de la terapia génica es que puedes atacar la zona específica que está alterada en una enfermedad y no el resto del cuerpo. Entonces yo creo que en el futuro
probablemente vamos a dejar de usar drogas sintéticas por los problemas que tienen, todos lo sabemos. Y en ese sentido, el año pasado fue revolucionario porque se aprobaron 3 terapias génicas en Estados Unidos por la FDA, y este año vienen muchas más. Hay enfermedades letales que se están curando con terapia génica. O sea, ¿por qué no nos explica un poco qué son las terapias génicas para entenderlo bien? Claro, pero la terapia génica consiste en usar la biología para cambiar la biología. Entonces, normalmente tú cuando te ataca un virus, el virus lo que hace es te inyecta su genoma, y ese genoma produce nuevos virus a expensas de tus propias células. Entonces, con la terapia génica lo que se hizo usando técnicas de ingeniería genética es modificar estos virus, en que ya no son patogénicos, y se usan como vehículos, como una cápsula que entrega un gen a una célula blanco. Y en este momento se ha llegado al punto de sofisticación que tú puedes dirigir específicamente estos virus genéticamente modificados a una célula blanco específica. Y entregan este factor que podríamos llamar terapéutico, que es un gen que se mantiene por siempre en esa célula. Entonces, en teoría, además, la gracia de la terapia génica es que tú te harías una vez un tratamiento y no tendrías que administrarte nunca más porque ya condicionaste a tu... Exactamente, o sea, se vuelve ya parte... reparaste tu organismo, ¿no? Claro, se vuelve parte del genoma de tus células blancos. ¿Y qué pasa en ese sentido con la industria de la enfermedad y el remedio cuando las soluciones empiezan a ser definitivas? Bueno, quién sabe, pero son tantas enfermedades, van a seguir apareciendo más enfermedades y vamos a seguir viendo cada vez más, y esto va a traer más problemas, pero lo que busca la biomedicina es curar las enfermedades. Claro. Ahora, en el futuro es mantenernos sanos, que es diferente. O sea, nos están haciendo, a propósito de lo que preguntaba Pancho, no están con ese temor, digamos, desde la industria de desaparición. Yo no creo en las teorías de la conspiración. Sí. Así que Ahora, Claudio, tú... Perdón, es que a propósito de eso, es que claro, cuando uno lee lo que ustedes hicieron, uno dice, bueno, el mundo de la industria farmacéutica junto con el mundo de la ciencia, y claro, y aparece justamente esa sospecha, aparece esa suspicacia, y muchas teorías de conspiración de la manera como estas grandes empresas farmacéuticas de alguna forma manejan el mundo de la medicina y de la salud. ¿Cómo lo ves en ese sentido y cuál es la experiencia directa? El problema ahora para estas nuevas terapias es el acceso, porque tienen costos tremendos. En Estados Unidos, un mega debate. Las terapias génicas contra el cáncer cuestan fácil $400,000. Nadie las puede pagar. Claro. Entonces ese es como el desafío. De hecho, están ahora apareciendo nuevos modelos de negocio. Me acuerdo la primera terapia génica que se aprobó en Europa, el 2012, costaba $1.2 millones. Un paciente se pudo inyectar esta cosa, y ahí generaron un nuevo modelo de negocio donde tú lo que haces es pagar como una cuota de por vida razonable en que es posible financiar. Pero en el futuro, porque el problema de estos costos es porque ahora es caro el desarrollo, porque es muy vanguardista. Hay mucha investigación detrás que es muy, muy costosa, pero en el futuro no va a ser caro. Ahora, Claudio, tu especialidad y parte de tu trabajo ha sido justamente atacar el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento ha sido como no sé si es tu principal enemigo, pero es uno de los enemigos de los enemigos naturales contra los que luchas. Cuéntanos un poco ¿cómo estamos en esa lucha como utópica de la humanidad de derrotar finalmente o postergar algo que es súper natural que nos pase, que es que nos muramos? Yo empecé a trabajar... Creo que están avanzando los años. Sí, está empezando a preocupar. Estoy contemplando mi propia mortalidad. Exactamente, la vida eterna. Solo hace pocos años empecé a trabajar en envejecimiento y yo creo que le dio mucho sentido a mi investigación. La elevó como a otro nivel. Porque me di cuenta buscando, yo estaba tratando de buscar factores comunes que explicaran todas estas enfermedades neurodegenerativas. Y llegué a este problema del equilibrio de las proteínas, y después me di cuenta que, claro, este es un problema general del envejecimiento natural. Y después uno se hace una pregunta súper sencilla: ¿por qué los viejos se enferman y no los jóvenes? Bueno, ahí hay biología detrás. Entonces el campo ha cambiado en los últimos, 5 años, y lo que probablemente va a pasar en el mediano y corto plazo es que vamos a dejar de tratar enfermos. Los enfermos ya están enfermos. Es muy difícil revertir una condición tan grave como el Alzheimer o Parkinson, pero esas neuronas ya no están.
Lo que se piensa es que probablemente si uno manipula el curso natural del envejecimiento y lo lleva por un camino saludable, no patológico, probablemente simplemente no te vas a enfermar. Porque esa es la causa de que suceda esto otro. Entonces, en este momento, el campo, este año va a ser revolucionario, porque están entrando a fases clínicas las primeras drogas que atacan uno de los pilares fundamentales del envejecimiento, que es básicamente matar las células senescentes. Y es alucinante lo que hemos visto en la literatura en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque estas son como antibióticos, es casi como pensar en una quimioterapia, que tú te la tomas y solo mata las células viejas en tu cuerpo, las elimina. Y al hacer eso, se han probado en múltiples modelos de enfermedades muy distintas, artritis, enfermedades cardíacas, neurodegeneración, cáncer, envejecimiento natural, y lo que se ha visto es que tiene efectos positivos en todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque es la raíz principal, un mal envejecimiento. Entonces, finalmente, estas células senescentes lo que hacen son células como que dejan de hacer su pega, ya no se reproducen más, y uno pensaría que están estáticas, que no te hacen nada, pero el problema es que empiezan a producir moléculas inflamatorias y dañan el tejido alrededor, y eso es realmente lo que lleva a que envejezcas mal. Y en este momento están entrando en ensayos clínicos, es impresionante, o sea, una droga que podría alterar el curso del envejecimiento. Te vamos a tener que invitar para hablar exclusivamente de envejecimiento. Entonces. Así claro, es otro tema. Tú, Pancho. ¿Te parece, no? Sí, me gustaría, porque me gustaría que aprendieras de eso, Polo, para que contemples también tu proceso, ¿no? Le queremos agradecer muchísimo a Claudio Hetz, gracias por la invitación, del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Pancho, muchas gracias. Un gusto como siempre, Polo. Ya nos vamos, viene Cartas Notables, después Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense, con Héctor Soto, Arturo Fonten, Klaus Schmidt-Hebel, 2030, Sintonía de Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí para más aire fresco. Que estén bien, chao.